Hola, bienvenidos a nuestro curso Topologías y Aplicaciones de UPS. Hoy vamos a conversar específicamente de las aplicaciones de UPS. Mi nombre es Ernesto Valladares y soy el gerente de ventas para el área de distribución en la región comprendida por Centroamérica, el Caribe y los países andinos. Específicamente, entrando ya en tema, las aplicaciones nosotros las dividimos en dos áreas, aplicaciones por ambiente y aplicaciones por necesidad de uso. En la primera división, lo que sería aplicaciones por ambiente, nos vamos a encontrar que en el segmento residencial podemos aplicar básicamente dos topologías de UPS, la topología de línea interactiva y la topología standby. En el segmento de lo que serían los requerimientos de audio y video, tales como equipos de aplicaciones de teatro en casa, reproductores de DVD, etcétera, las soluciones ideales son soluciones que utilizan topología de línea interactiva. Luego, dentro del mismo segmento residencial, si hablamos, por ejemplo, de oficinas en el hogar, para la protección de computadores personales, de redes inalámbricas, utilización de módems, routers, etcétera, o específicamente en el área de telecomunicaciones, celulares, computadores portátiles, etcétera, se utiliza básicamente la topología o UPS que utilizan la topología de tipo standby. Luego, dentro de las mismas aplicaciones por ambiente, pasamos entonces al segundo segmento, que sería el segmento comercial. Ya aquí es un poco más amplio el espectro y vamos a utilizar básicamente las tres topologías. En el caso de lo que serían tiendas de retail o sucursales, vamos fundamentalmente a utilizar equipos de línea interactiva para proteger, por ejemplo, lo que sería la localidad completa, la instalación completa de la tienda. Todos los equipos de tecnología de información que se encuentran dentro del local pueden ser protegidos con equipos de línea interactiva. Lo mismo aplica ya a soluciones o requerimientos puntuales, como por ejemplo puntos de venta, equipos que utilizan radiofrecuencia, cajeros automáticos, etcétera. Cuando vamos ya al segmento industrial o aplicaciones médicas, trabajamos básicamente con equipos que utilizan la topología online. Para equipos de robótica, equipos de control industrial o aplicaciones médicas como tomógrafos, etcétera, es básicamente topología online la que es utilizada en este caso. Luego, para aplicaciones móviles, cargar equipos celulares, computadores personales, PDA, etcétera, se utilizan UPS basados en la topología standby. Continuando en el segmento comercial, pero ya en aplicaciones de oficinas pequeñas o lo que es pequeña y mediana empresa, se utiliza básicamente para lo que es protección de servidores o protección de estaciones de trabajo o computadores personales dentro de la red, al igual que pequeñas centrales telefónicas, son protegidos con UPS basados en topología de línea interactiva. Luego podemos utilizar indistintamente línea interactiva o topología online para aplicaciones en cuartos de cableado y cuartos de telecomunicaciones, para la protección de tableros de distribución, tableros de conmutación, para centrales telefónicas que trabajan con voz sobre IP, para dispositivos de seguridad, por ejemplo, como cámaras, equipos de monitoreo, equipos de administración remota, puntos de acceso inalámbrico, lo que es conocido como access points, etcétera. Y por último tendríamos para salas de servidores, básicamente equipos de topología online. En este caso estaríamos hablando de protección de servidores Blade, de dispositivos de almacenamiento de datos. Nuevamente podemos considerar acá también equipos de seguridad como las cámaras y equipos que mencionamos anteriormente, servidores para aplicaciones de web, etcétera. Bien, eso era en relación a las aplicaciones por ambiente. Si ahora conversamos de las aplicaciones por requerimiento del usuario o por la necesidad de uso, vamos a tener básicamente aplicaciones un poco diferentes. En cuanto a las necesidades del usuario, en el caso de lo que serían estaciones de trabajo o computadores personales, vamos a tener básicamente que el usuario requiere protección contra picos de corriente que viajan no solamente a través de la línea de energía eléctrica, sino también a través de las líneas de datos. Se requiere de alguna manera un uso más eficiente, ya que los equipos, la mayoría de los equipos o periféricos que no están siendo utilizados durante momentos en los cuales la operación de la empresa
no está en marcha, estos equipos se mantienen conectados a la red eléctrica, obviamente generando un consumo innecesario. Y lo que conlleva, por supuesto, a un aumento en el uso de electricidad y, por supuesto, una facturación más elevada de lo que debería ser. Se requiere también de que se asegure una autonomía confiable durante apagones y que adicionalmente se logre hacer un cierre prudente de estas aplicaciones cuando hablamos de apagones más prolongados. Igualmente se requiere el respaldo de múltiples de múltiples estaciones de trabajo o de múltiples computadores, y en algunos casos incluso se requiere de tiempo extendido para que estos equipos puedan permanecer en uso y las aplicaciones críticas que están siendo desarrolladas puedan seguir siendo utilizadas sin interrupción. Igualmente se requiere de el respaldo garantizado y de la protección de la batería cuando hablamos de ambientes en los cuales el suministro es sumamente inestable. Y por último, por supuesto, evitar gastos innecesarios por reemplazo de equipo o por reparación de equipo que se origine debido a daños causados por picos generados por rayos. En este caso, el rango de consumo varía desde batiajes muy pequeños hasta 500 watts aproximadamente, 500 vatios. En el segmento básico, fundamentalmente hablamos de equipos que proporcionan tomacorrientes, que proporcionan un respaldo a través de la batería, y hablamos también de protección para la línea de datos, bien sea línea telefónica o línea de red. Luego, en un segmento ya un poco más avanzado, estaríamos proporcionando evidentemente el mismo nivel de protección, pero estaríamos adicionando ya el uso de software. Igualmente estaríamos adicionando la capacidad de baterías intercambiables en caliente por el usuario y de una capacidad de manejo de energía o de administración de energía de forma remota. En el caso ya de aplicaciones más críticas, estaríamos incluyendo los mismos niveles de protección de los cuales hemos hablado, más tiempos de autonomía extendidos en el caso de que esto sea necesario. Bien, si vamos ahora al segmento de servidores, evidentemente que las necesidades del usuario son un poco distintas. En este caso, hablamos ya de una red. Cuando normalmente falla un computador personal o una estación de trabajo, quien se ve afectado de manera inmediata es el usuario de ese computador o de esa estación de trabajo. Pero si por el contrario lo que falla es un servidor, obviamente se ven afectados todos los usuarios de la red. O sea, en este caso se requiere de un respaldo mucho más confiable debido a lo crítico de las aplicaciones. Igualmente, si se producen fallas de energía, se puede producir un cierre abrupto del sistema operativo, lo que originaría, por supuesto, corrupción o pérdida de los datos. Igualmente, cuando se trabaja con equipos que no tienen capacidad de proporcionar alertas acerca del estado de operación de las cargas críticas, se corre el riesgo de aumentar los tiempos de recuperación y los tiempos de reinicio una vez que los equipos se caen. En este caso también la densidad de potencia y los requerimientos de espacio pueden ser muy difíciles de predecir a medida que los equipos y las necesidades de estos equipos vayan cambiando. Tenemos también, por supuesto, una demanda de energía creciente. Hablamos de necesidades de respaldo o disponibilidad de la red desde 2 hasta 4, 6, 8 o incluso 24 horas continuas de suministro ininterrumpido, de forma que se pueda accesar la data de manera continua. Se requiere también de la capacidad de poder suministrar energía a equipos que utilizan diferentes tipos de voltajes. El espacio físico normalmente es limitado e igualmente nos encontramos con que este tipo de empresas que utilizan servidores y tienen este tipo de ambientes de centros de datos utilizan sucursales remotas en las cuales no necesariamente hay personal las 24 horas del día. Ya en este segmento hablamos de aplicaciones básicamente de topología de línea interactiva y en el segmento de entrada proporcionamos el uso de software, la administración a través de la red, el uso intercambiable de las baterías en caliente y el manejo
de la protección, perdón, el manejo de la energía a nivel ya mucho más profesional a través del software y a través de la propia red. Luego en un segmento donde las aplicaciones son más exigentes, se proporciona lo que ya mencionamos, pero igualmente estaríamos garantizando la entrega de una onda totalmente senoidal, una onda muy pura, adicionalmente de una administración remota a través de un display muy avanzado. Y por último, ya en el segmento de alto rendimiento, estaríamos proporcionando todo lo anterior más un tiempo de autonomía extendido mediante el uso de baterías externas adicionales. Con este tipo de aplicaciones ya podemos suministrar tiempos de respaldo suficientemente amplios, pero tenemos la capacidad de agregar baterías externas para tiempos extendidos. Esto es dentro del segmento de equipos de línea interactiva. Para continuar con las necesidades o los retos que tienen los usuarios de servidores, tendríamos también ya la posibilidad del uso de equipos de topología online. Igualmente ya estaríamos hablando con equipos que requieren de mayores tiempos de autonomía, igualmente administrables vía software, con una onda senoidal y con un display avanzado, baterías intercambiables en caliente. Cuando el segmento se hace ya un poco más exigente, estaríamos hablando del mismo nivel de protección, pero estaríamos igualmente incrementando el tiempo de disponibilidad con el uso de baterías externas. En este caso ya esto aplicaría tanto a UPS que utilizan topología interactiva como a UPS que utilizan topología online. Y en el segmento más exigente en este caso, que sería servidores de alto rendimiento, tenemos por supuesto lo que mencionamos anteriormente, pero ya tendríamos la capacidad de agregar inclusive redundancia. Tenemos la posibilidad de hacer reemplazo de módulos electrónicos en caliente, módulos de potencia en caliente. Tenemos por supuesto baterías inteligentes, displays de LCD, etcétera. Estas características básicamente están integradas a los equipos que utilizan la topología de línea o la topología online. Esperamos que esta presentación haya sido de utilidad para ustedes y muchísimas gracias por su atención.